En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. Continuamos en el especial durante todo este mes de mayo dedicado a nuestro poeta, escritor, ensayista carmelitano José Manuel Arango. Hoy invitados también algunos conocedores de su obra, desde la historia local, desde los aportes desde el municipio del Carmen de Oral y los aportes literarios realizados con sus traducciones y sus ensayos. Vamos a conocer parte también de las colecciones que se encuentran en la sala de lectura, también dedicada en su nombre. Homenaje también que hace la Casa de la Cultura con esta apertura de sala de lectura también para el conocimiento y para la lectura y ocio también literario de los carmelitanos. Bienvenidos a nuestro programa. A veces veo en mis manos las manos de mi padre y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca, quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él, repitiéndose, soy el que vuelve. Cara detenida de mi padre bajo la piel, sobre los huesos de mi cara. A veces veo en mis manos las manos de mi padre y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca, quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él, repitiéndose, soy el que vuelve. Cara detenida de mi padre bajo la piel, sobre los huesos de mi cara. En continuidad a nuestro homenaje televisivo al poeta carmelitano José Manuel Arango Pérez, continuamos haciendo un recorrido por su vida y obra, además de los grandes aportes a las artes carmelitanas y universales que sintieron su trabajo pausado y su labor inspirada en el erotismo y en sentimientos tan puros como la mujer, el paisaje, los niños, las montañas
y la familia, que juntos inspiraron las letras y composiciones poéticas que alegraban los escenarios de la educación y la cultura local y regional. Recordado por haber hecho sus primeros años de educación en su tierra natal, trasladado luego a Medellín a continuar la secundaria y bachillerato en el seminario arquidiocesano, para luego trasladarse a la ciudad de Tunja y realizar sus estudios de filosofía en la Universidad Pedagógica de Colombia. Allí también tuvo sus dos primeros hijos y en los mismos años 60 se trasladó al exterior, a la Universidad de West en Virginia, donde también se desempeñó como profesor en español para solventar sus gastos y estadía, en un tiempo marcado por muchos acontecimientos universales como la guerra de Vietnam, de la desobediencia hippie y de la agitación contestataria en las universidades, contemporáneo también al auge y florecimiento de la poesía norteamericana. Insomnio, aguas sombrías donde un pez de plata con su fosforescencia alumbra para nadie los restos de ignotos naufragios. Toda la noche el viento ha golpeado en la ventana, toda la noche pasada en vela tratando de recordar un rostro. En la misma década de los años 60 el poeta dejó aflorar su perfil y semblanza política, al militar en el Partido Comunista Colombiano, cuando comenzaba también la Revolución Cubana y se inspiraban en la lucha contra las injusticias patentes. Sus amigos en Medellín le definen su obra como una verdadera muestra de su capacidad literaria, precisa, clara y sin extravagancias. Bueno, La enamorada de José Manuel por Emily Dickinson también fue muy hermosa. Él se dedicó a traducir la obra de Emily Dickinson durante varios años. Le gastó mucho tiempo y yo me encontraba en la biblioteca de la Antioquia y él me decía, yo, ¿qué está haciendo por aquí? No, estoy consultando unos diccionarios para que me queden bien bonitas esas traducciones. Y le gastó mucho tiempo a ese papel de traductor, pero las traducciones eran impecables, perfectas. Entonces, digamos que entre querer ser campesino y traducir sobre todo a Emily Dickinson, también tradujo a Han Chan, también tradujo a Walt Whitman, también tradujo a William Carlos Williams, pero yo creo que las traducciones más perfectas que él alcanzó y por lo que él va a ser muy reconocido es por las traducciones que hizo de Emily Dickinson. Nosotros, Guillermo Baena y yo, que debe estar por venir, Guillermo y yo le hicimos un libro de traducciones de Emily Dickinson. El libro lo pusimos en Mi Flor Me He Escondido, que es una edición absolutamente hermosa de los poemas de Emily Dickinson. Hace como un año, la editorial, yo no sé, 2 años, la editorial de la universidad hizo una reedición de lujo muy hermosa, con algunos de esos poemas otros poemas de Emily Dickinson que quedaron a la hora de la muerte. Entonces hizo una superedición de Emily Dickinson. La obra de José Manuel Arango, más grande, por la que va a ser recordado siempre, va a ser por el libro Este lugar de la noche y por el libro Signos. Cuando él intentó hacer poemas largos, yo pienso que fueron intentos fallidos. La obra de José Manuel Arango está esencialmente en esos 2 libros, que fue el libro que hizo en el 73, el libro que hizo después en 1978, que fue Signos. Ya después, uno que otro libro, otro de sus libros, por ejemplo, yo recuerdo mucho la edición de Montañas, que ese libro, Montañas, el personaje, fuera de las montañas, pues las montañas que él evoca ahí todas son las montañas de Copacabana, porque él estaba viviendo al frente, donde se veían esos lomos de esas montañas tan hermosas. Pero él estaba completamente enamorado de un poeta que aquí hemos subvalorado siempre, que fue Epifanio Mejía. Él le leía uno de esos poemas de Epifanio, decía, mire las ceibas de Junín, mire estos poemas de... Entonces la evocación de ese libro aparece
mejor dicho, el ser que embargó ese libro, Montañas, fue el poeta Epifanio Mejía, tan abandonado por nosotros. Yo hasta me siento muy orgulloso de que uno de los poemas de Montañas, Montañas 2, me lo dedicara a mí, pues me dedicara un poema, que yo no me merecía eso. Digamos que ahí encuentra uno cosas, pero digamos, si usted quiere recordar a José Manuel, y va a ser recordado para siempre por esos dos primeros libros, y como traductor, sobre todo como traductor de Emily Dickinson, porque él también tradujo a Whitman, pero él mismo echó para atrás cuando vio las traducciones de Francisco Alexander. A él le encantó esas traducciones. Dijo, este traductor es tan grande que yo no me merezco ponerme a traducir cosas que ha traducido ese traductor Francisco Alexander en una edición de Walt Whitman, que es una edición de pasta verde grandísima. También cuando tradujo José Manuel Arango a Emily Dickinson, él lo que más recuerda, las traducciones que él hizo, cuando dijo, vea, cuando algún poema está traducido por María Manet, yo eso no lo toco. O sea, qué tan respetuoso era José Manuel, que cuando veía una buena traducción, él no se ponía a competir con esas traducciones. En fin, de todas maneras, la obra de José Manuel Arango, siendo pues muy, bueno, digamos que los dos libros, Este lugar y Signos, componen por ahí entre los dos 38 o 40 poemas. Pero si un poeta con 20 poemas logra hacer una obra, con esos 20 poemas estamos sobrados. Entonces, si hay 20 poemas para pasar a la posteridad, está sobrado como poeta. Hernán hoy nos decía en su recital que esta es poesía que no va a perder vigencia. ¿Por qué no va a perder vigencia? Porque se hizo desde la cotidianidad, desde lo que le pasa al ser humano todos los días. Y eso hoy, en 5, 10, 15 años nos seguirá pasando y a todos nos va a ayudar para reflexionar sobre lo que es la vida. Sus amigos y conocidos en los ámbitos local y departamental han sido benevolentes al momento de definirlo y contar muchas de sus etapas desconocidas, como el paso por el seminario, su experiencia académica y labor educativa en el alma mater de los antioqueños y algunas otras importantes definiciones que le han dado en publicaciones de revistas y periódicos en su homenaje. La vida en el seminario, por su disciplina, por su seriedad, por la cultura y el bagaje de ciencia que uno logra introyectar, es importantísimo y eso nunca se va a perder. Pero antes de hacer alguna anotación al respecto, hablando de su autobiografía, dice algo muy interesante él. Dice, tuve una niñez campesina. Mi abuelo materno, a quien yo conocí personalmente, era agricultor y me llevaba a acompañarlo en las labores del campo. La siembra, la cosecha, el arneado y trojeado del maíz, que vendíamos los domingos. Yo jugaba a ayudarle en la plaza del pueblo. Y hablando entonces de la vida de seminario, yo creo que a él le dejó unas lecciones importantísimas para su vida, la disciplina con que uno aprende a manejar sus asuntos, el amor por la cultura, el contacto con las distintas corrientes de la literatura, y él hablaba en algunas oportunidades de que a él lo marcó muchísimo, aunque directamente no se note en él, o él no lo haya dicho, pero él alguna vez dijo que José Asunción Silva lo había marcado muchísimo. Claro que también se aficionó a Porfirio Barbajacó en aquellos tiempos y a los líricos más sobresalientes
de nuestra literatura, pero también hablaba de Machado y hablaba del Tuerto López y hablaba de León de Greiff y hablaba de Ciro Mendia, y de ellos creo que obtuvo algunas influencias, porque a veces uno encuentra, como en León de Greiff y en Ciro Mendia, unas versificaciones o unos poemas cortos, sencillos, pero a la vez muy profundos, que esa es la poesía que más me inquieta y me llama la atención en José Manuel. El mismo interés lo han mostrado las organizaciones municipales con esfuerzos institucionales para que espacios como la anterior Biblioteca Pública Municipal, para que llevara su nombre como Sala de Lectura José Manuel Arango. La Sala de Lectura José Manuel Arango básicamente lleva su nombre y esta característica de Sala de Lectura desde el 2009. Cabe mencionar pues que anteriormente la Biblioteca Pública Municipal quedaba en esta misma sede, que se ve la necesidad de buscar otro sitio, pues por la biblioteca ya estaba demandando otras características. Es así como se traslada la biblioteca pública al sector de El Edén, y aquí queda esta sala de lectura. Entonces en el 2009 se piensa en darle el tinte de sala de lectura, una sala proyectada para las colecciones de tipo clásico, más encaminadas hacia el arte, y a la filosofía y al cine. En este sentido, entonces, se crea como Sala de Lectura José Manuel Arango en homenaje al poeta. Piedras, un retazo de muro, y entre las piedras helechos, este es de veras un suelo ácido, roca y ceniza. La dormidera invadió el barranco, sus raíces se hincan en las grietas, hasta en las rajas de la roca parece que se aferran. La dormidera, la zarza que solo la cabra come. Mimosa púdica, ladera abajo rueda la flor lila, la florecita diminuta y redonda y alada. Piedras, un retazo de muro, y entre las piedras helechos, este es de veras un suelo ácido, roca y ceniza. La dormidera invadió el barranco, sus raíces se hincan en las grietas, hasta en las rajas de la roca parece que se aferran. La dormidera, la zarza que solo la cabra come. Mimosa púdica, ladera abajo rueda la flor lila, la florecita diminuta y redonda y alada. Piedras, helechos y un retazo de muro derruido,
donde el sol reverbera. Viboral Televisión, primer canal comunitario en Colombia en llevarte televisión en alta definición. Una nueva forma de sentir y ya está en el Carmen de Viboral. Conoce la televisión en alta definición de Viboral Televisión en varios negocios del parque principal. La televisión en HD ya está aquí. Viboral Televisión, para vernos. ¿Quiere saber cuánto vale su propiedad o arriendo de su casa o apartamento? En Misiones Inmobiliaria del Oriente encuentra esto y más, con desarrollo de proyectos inmobiliarios, con comercialización de proyectos parcelarios, desarrollo y comercialización de proyectos de vivienda, trámites urbanísticos, avalúos urbanos y rurales, diseños estructurales, elaboración de contratos comerciales y asesoría laborales. Ubíquenos frente al Banco Agrario. Teléfono 566-7292. Celular 311-305-1788. Atendido por Libardo Montoya, su asesor inmobiliario de confianza. En homenaje a los 10 años del fallecimiento de nuestro poeta carmelitano y desde el 2002, año de su fallecimiento, se viene realizando y conmemorando el Premio Nacional de Poesía, con algunos bases, requisitos que vamos a conocer también a continuación, con todos los antecedentes, los ganadores, los que han pasado por este espacio de la cultura, este escenario de la poesía nacional y universal. Le destacan además su capacidad traductora, con la que inició a incursionarse en el mundo de la poesía, con algunos autores extranjeros con traducciones al español en Colombia. Sus poemas han sido igualmente vertidos al inglés, alemán, italiano y portugués. Y en la actualidad, su reputación entre las nuevas generaciones alcanza cada vez mayor reconocimiento e influencia. Lo que tenemos aquí en la sala es verdaderamente un patrimonio. Son textos que son patrimoniales, entonces. Gracias a la familia del poeta, a Clara Leguizamón, parte de la biblioteca personal de José Manuel Arango la encontramos aquí en la sala. Son libros que, aunque muchos de ellos están en un estado delicado, averiado, cobran mucha importancia al momento de abrirse, porque muchos de ellos están con glosas, con anotaciones, con subrayados que hacía el mismo poeta. Entonces, por ahí hay un dicho que es acomodado de otro dicho que dice: dime qué lees y te diré quién eres. Entonces, una manera de acercarnos a este gran poeta, José Manuel Arango, que lastimosamente ya no está vivo, es acercándonos a su biblioteca, es rastreando lo que él de pronto le suscitaba un interés. Eso cobra mucha importancia. Ahora bien, de la obra del propio poeta tenemos acá varios trabajos. Tenemos, por ejemplo, Este lugar de la noche, que es la primera obra que él saca pues, a la luz pública. De esta obra tenemos varios ejemplares. También tenemos el libro Montañas. Este libro, es bueno decir que Este lugar de la noche sale en 1973. Es editado por la Universidad Nacional de Colombia. Luego tenemos Montañas, que es del año 1995. Luego del año 1988 tenemos este libro editado por la Universidad de Antioquia. Vale la pena referenciar algo con la universidad, que ha sido una de las instituciones que más ha divulgado la obra de José Manuel Arango. Entonces tenemos este Poemas Escogidos, que es de 1988, y en el momento
no lo tengo acá presente, pero hay un libro que saca la Universidad de Antioquia con el título de Poesía Completa, y en él está contenido casi toda la totalidad de la obra de José Manuel Arango. También la Universidad de Antioquia saca una edición muy especial con el audio, la voz del poeta y los poemas también. Este es un trabajo muy especial porque lo podemos sentir a él declamando, leyendo sus propios poemas. También contamos con una de las facetas del poeta fue de traductor. Cabe mencionar pues que él fue filósofo, poeta, ensayista, traductor y profesor. Entonces tenemos dos trabajos, uno que se llama Poemas Selectos de Emily Dickinson. Él trabajó mucho autores norteamericanos. Emily Dickinson y En mi flor me he escondido, también de Emily Dickinson. Estas dos versiones son bilingües, vienen en español y en inglés. Este segundo trabajo también es un esfuerzo de la Universidad de Antioquia. Otro autor que José Manuel Arango tradujo, que sus traducciones las tomó del inglés, porque este autor, Han Shan, es un autor oriental. Entonces él lo que tomó fue varias versiones del inglés y también los llevó al español. Entonces está este trabajo que se llama El solitario de la montaña fría, poemas de Han Shan. También tenemos la fortuna de contar aquí en la sala de lectura con dos rarezas literarias, las llamaría yo, y tienen que ver con la trascendencia que la obra del poeta carmelitano ha tenido. Ha trascendido el continente, ha sido llevada al alemán. Aquí contamos con una revista alemana que viene en su gran mayoría en alemán, y si nos fijamos muy bien vamos a encontrar el nombre de José Manuel Arango. Y vienen varios poemas de José Manuel, tanto en alemán como en español. Entonces esto nos da pues como es una pequeña mirada a la importancia que tiene la obra del poeta a nivel internacional. Y otra de las facetas también más desconocidas de José Manuel es el ensayo, como ensayista. De hecho, se dice pues que muchos de sus trabajos ensayísticos permanecen inéditos. También sé que hay un investigador del Instituto Caro y Cuervo que en este momento está realizando un trabajo muy juicioso. Tuvimos la oportunidad de tenerlo el año pasado aquí en la sala, y él está haciendo la investigación sobre la faceta de ensayista de José Manuel Arango. Y aquí contamos con este libro que es del Instituto Colombiano de Cultura, que se llama Tras las rutas del Macrol el Gaviero. Y aquí encontramos un ensayo de José Manuel Arango hablando sobre Álvaro Mutis, y se llama Del tiempo y del río. Entonces, como mencionaba anteriormente, son rarezas literarias que toda la comunidad carmelitana puede acceder a ella. Cabe mencionar que como son textos patrimoniales, son textos que no se van a poder llevar a sus casas, pero que sí pueden consultar acá internamente en la sala. En la publicación del órgano cultural y educativo del Ocioso se destacan, aparte de sus obras y publicación de libros con poemas reconocidos como Cantiga y Escritura, traídos a colación por el historiador y académico Orlando Rendón, que recuerda muchos de sus apartes poéticos. Me he inquietado y me he interesado por leer algo de sus creaciones, de su poesía, aunque no ha sido mucho, pero sí cuando ha habido manera de estar en alguna reunión, en algún foro, en alguna mesa redonda, en algunos recitales de lecturas, me he dado el gusto y el deleite de escuchar lo que se comenta o lo que se logra decir acerca de José Manuel Arango. Precisamente a raíz de eso tengo aquí sobre mi escritorio el periódico El Ocioso, el número 10,
dedicado exclusivamente a José Manuel Arango, el nuestro, y encuentro que no hay artículo por despreciar. Aparte de la editorial, todas las demás artículos y las demás líneas que hay son preciosas. Empieza este periódico por enumerar algunos detalles de la autobiografía y lo titula ese artículo Distinguir lo verdadero. Y hay una parte que me interesó mucho y le he subrayado y dice lo siguiente: quizá el poema nazca de la exploración de una circunstancia compartida o como respuesta a una experiencia personal dolorosa o alegre. Unas contadas palabras que será reflexión no del intelecto solamente, sino del ser todo de carne y hueso. Detrás de ellas estará, por supuesto, todo eso que se llama una visión del mundo, convicciones religiosas y políticas, aprendizajes y escarmientos. Desde allí se habla y se valora, tal vez dudando, otras equivocándose. Desde allí se trata de distinguir lo verdadero de lo falso, en la emoción y en la palabra, lo honesto de lo ficticio o retórico o sentimental. Luego más adelante dice lo siguiente: creo que hay una manera más comprensiva de acercarse a las cosas y a los hombres, y que está justamente en la poesía. Hasta me empeño en no creer que no existan los dioses o que hayan muerto. Siempre me ha acompañado la convicción de que lo sagrado no puede negarse impunemente, solo que no es cosa del otro mundo. Son esas fuerzas que uno encuentra por todas partes, en un árbol, en un pájaro, en un niño. Aquí hay un poema que se puede pronunciar de la siguiente manera. Algunos dicen cántiga, otros cantiga, pero creo que suena mejor la palabra cántiga de enamorados, y dice así: o como dos que hablan después del amor, todavía desnudos, tendidos de espaldas, fumando, y hablan de silencio en silencio, y la voz es sosegada después del amor y ya sin premura. Y entonces ella se incorpora y pone el codo en la almohada y pone la mejilla en la palma. Y él ve su risa rápida y tranquila, su risa y el temblor de sus pechos. La Sala de Lectura José Manuel Arango inició sus labores a partir de la necesidad de crear un lugar especializado en literatura, arte, filosofía y cine, dentro del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, fundada mediante directriz del Acuerdo Municipal, dentro del Plan de Desarrollo Cultural 2005-2015. Este espacio se proyecta como un escenario para el fortalecimiento de la lectura, la realización de talleres en lenguas extranjeras y la apreciación cinematográfica. Hay una diferenciación muy marcada con lo que es biblioteca pública municipal y lo que es una sala de lectura. La biblioteca pública, la demanda es más de tipo académico. Allí los chicos, jóvenes, población en general, pueden ir a consultar temas de interés académico. Los chicos para sus clases, matemáticas, geometría, aunque también allá hay un componente literario, pero no es el énfasis, mientras que en la sala de lectura el énfasis es más literario. Y la idea ahora con el convenio con Confenalco es que la sala de lectura esté en concordancia con lo que el instituto ofrece a la comunidad, que es una formación en artes. Entonces la idea es que la comunidad, las personas que hacen parte o están estudiando acá en el instituto, encuentren elementos teóricos que puedan complementar su proceso de educación artística que se empieza aquí en el Instituto de Cultura. Entonces, en ese sentido, vos vas a encontrar acá un gran repertorio en novelas de autores clásicos de todo el mundo. Hay un componente también muy importante de poesía. También tenemos temas artísticos como pintores, historia del arte.
hay un componente filosófico, tenemos literatura latinoamericana y el gran déficit que tenemos y que es una de las tareas importantes a desarrollar es conseguir o actualizar nuestra colección infantil y juvenil, porque de hecho se le quiere dar mucha fuerza a la sala en cuanto a esas colecciones. Y aprovecho también como la oportunidad para convocar a la comunidad y motivarlos a que hagan donaciones, pero donaciones que sean adecuadas al entorno del instituto. Con gran alegría el año pasado, el año pasado, varias personas de la comunidad nos hicieron unas donaciones muy valiosas en cuanto a arte. Entonces tenemos libros, por ejemplo, de pintores como Mansur, como Botero, que son muy reconocidos y en unas ediciones que son muy bien logradas, libros que son de alto valor económico y que nos han servido mucho para complementar los talleres de pintura, de caricatura, porque son elementos que le abren las perspectivas a los chicos. Entonces la invitación es un poco a eso, a que en muchas casas, en muchos hogares hay bibliotecas, hay libros que están perdiéndose, que se lo están consumiendo los insectos, que están allá subutilizados. Entonces la idea es que nos acerquemos aquí a la sala, aquí los vamos a recibir con mucho agrado y van a estar al servicio de toda la comunidad. En conmemoración del aniversario de la muerte del poeta carmelitano José Manuel Arango, el Instituto de Cultura también ha abierto la convocatoria para el 6º Premio Nacional de Poesía, que lleva su mismo nombre a partir del 5 de abril hasta el 5 de agosto del presente año. Es importante referenciar que para este 2012 se está conmemorando la primera década de muerte de José Manuel Arango y estamos celebrando los 10 años de creación del Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango. Este premio nace como un homenaje al poeta carmelitano, una vez conocida pues su muerte. Entonces se crea la necesidad de enaltecerlo por medio de un Premio Nacional de Poesía, premio que tiene como propósitos esencialmente la divulgación de la obra de José Manuel Arango y servir como un estímulo a la creación poética en Colombia. Cabe mencionar que en nuestro país son más bien pocos los premios que se hacen o estímulos a la creación poética. En este sentido, el Instituto de Cultura y el municipio en general hacen un aporte a la cultura, porque de todos es conocido o es sabido que la escritura es un componente esencial de la cultura. Entonces nosotros estamos pues como encaminados a cumplir esos dos propósitos, la divulgación de la obra y servir como una plataforma para los creadores de poesía en Colombia. Básicamente vamos a mencionar algunos aspectos importantes de las bases del premio. Es muy importante saber que podrán participar todos los escritores nacidos o residenciados en Colombia, al menos durante los últimos 3 años. Se recibirán obras de mínimo 40 páginas numeradas, escritas a computador por una sola cara, a doble espacio, letra Times New Roman de 12 puntos y en papel tamaño carta, escritas obviamente en español y el tema es libre. Ahora bien, viene una parte muy importante que dice la obra debe ser inédita al menos en un 75% de su contenido. O sea, básicamente lo que se pretende es que la obra no haya sido publicada, que no haya sido divulgada. Es esencial que cumplan con este requisito. Los trabajos se deberán presentar en original y 2 copias, argolladas, firmadas con seudónimo. Y en un sobre cerrado y aparte deberá incluirse la siguiente información: seudónimo utilizado, nombres y apellidos, municipio, dirección, teléfono, email, fotocopia del documento de identidad y o certificado de residencia en el país,
entre otros. Bueno, ya la invitación, para no hacer esto muy extenso, es a que visiten la página del Instituto de Cultura. Allá van a encontrar todo lo referente a las bases del concurso. También es importante mencionar que la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Poesía se llevará a cabo el 5 de octubre, fecha también muy simbólica porque es la fecha en la que nace el poeta carmelitano. Ese día, simultáneamente, se realizará una actividad que se llama Cantiga Festiva, que es una actividad paralela y que tiene como objetivo hacer una especie de taller. Para este año estamos pensando en un conversatorio, alrededor de la temática. Va a ser José Manuel Arango, y también preguntarnos un poco sobre la importancia de la poesía en nuestro tiempo. ¿Por qué apostarle a la poesía? ¿Por qué jugárnosla por el arte en nuestra época? Entonces es un poco invitar a algunos escritores que van a estar con nosotros y a la comunidad en general para que reflexionemos en torno al papel de la poesía en nuestra cotidianidad. Viboral Televisión, primer canal comunitario en Colombia en llevarte televisión en alta definición. Una nueva forma de sentir y ya está en el Carmen de Viboral. Conoce la televisión en alta definición de Viboral Televisión en varios negocios del parque principal. La televisión en HD ya está aquí. Viboral Televisión, para vernos. ¿Quiere saber cuánto vale su propiedad o arriendo de su casa o apartamento? En Misiones, Inmobiliaria del Oriente encuentra esto y más, con desarrollo de proyectos inmobiliarios, con comercialización de proyectos parcelarios, desarrollo y comercialización de proyectos de vivienda, trámites urbanísticos, avalúos urbanos y rurales, diseños estructurales, elaboración de contratos comerciales y asesoría laborales. Ubíquenos frente al Banco Agrario. Teléfono 566-7292, celular 311-305-1788. Atendido por Libardo Montoya, su asesor inmobiliario de confianza. José Manuel Arango obtuvo como máxima distinción en vida el Premio Nacional de Poesía por reconocimiento de la Universidad de Antioquia en 2002. Año de su muerte, la Casa de la Cultura Sisto Arango creó en su honor el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango. Van 6 premios. Este año vamos para el 7º. Los ganadores han sido en el 2002 Iván López, un personaje de la Ceja del Tambo, cerca del Carmen de Viboral. Tenemos a Jorge Cadavid de Bogotá, Carlos Patiño Millán, 2004, de Cali, Armando Ibarra Racines, de Cali, ganador en el 2006. Este nombre que viene, Julio Balcázar, muy importante, ganador del 2008 porque es un venezolano. Entonces vemos que el premio también ha trascendido nuestros límites nacionales. Y el más reciente fue Hernán Vargas Carreño, de Zapatoca, Santander. Entonces podemos ver que ha sido como muy repartido. Desafortunadamente nadie del Carmen todavía pues ha ganado el premio. No sé si desafortunado o afortunado, porque puede prestarse también para muchos comentarios, pero lo que podemos ver este es el historial pues que tenemos a la fecha. Puedo decir que ya el lanzamiento se hizo oficialmente desde el 6 de abril hasta el 5 de agosto. Es la fecha en la que vamos a recibir todos los trabajos. Los quiero invitar a que ingresen a la página del Instituto de Cultura, el Carmen de Viboral. Allí van a encontrar las bases del concurso. Ya están concretados toda la parte de jurado. El premio va en marcha. Hemos recibido correos de personas de Pasto, de diferentes departamentos, manifestándonos la alegría porque otra vez está el premio. Entre otras etapas desconocidas y aún por conocerse del escritor, poeta y ensayista carmelitano, está tal vez los cuestionamientos que terminó haciendo del mismo Dios.
A ciencia cierta, sus amigos y algunos conocidos cuentan momentos en los que él mismo se refería a Dios y al diablo, a los comportamientos humanos y a situaciones difíciles de la creación. José Manuel, como a muchos otros, les ha ocurrido, y lo observaba yo también cuando estuve estudiando no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en los otros estudios que lograban hacer en la Universidad Javeriana o en España, en la Universidad Complutense o en la Escuela de Psicopedagogía. Uno tiene múltiples contactos y múltiples influencias, y todo eso lo lleva a reflexionar y a veces a cuestionarse sobre muchas cosas. Posiblemente José Manuel se apartó un poco de esa visión teísta y tan sagrada de los seminarios, pero no por eso fue ajeno a lo sagrado. Para mí él, de una o de otra manera, sigue evocando y viendo en muchas cosas como sus comentaristas y sus analistas lo han visto, que él a veces tenía rasgos de politeísta y hasta de panteísta. Pero como yo lo hice notar al comienzo, él decía que frente a lo sagrado no podía uno ponerse a negarlo impunemente. Luego, él, por educación, por tradición, por familia, todo eso a uno lo tatúa y se hace imborrable. En psicología se dice que un ser humano aprenda hasta los 7 años, nunca lo olvida ni nunca lo traiciona. Y si usted me pregunta, por ejemplo, por sus últimas lecturas, hombre, yo en un momento dado le regalé en un cumpleaños El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Él se sumergió en ese tipo de lecturas, leer a Schopenhauer, ver el planteamiento de Schopenhauer, que era un pesimista, y la propuesta de Schopenhauer, que era, hombre, la propuesta teológica de Schopenhauer era muy simpática, y él se la repetía mucho a uno. Esto no es manejado por Dios, esto es manejado por el diablo, pero no con el cerebro del diablo se maneja esto, con la pezuña del diablo, no con el cerebro, con la pezuña del diablo se maneja el mundo. Por eso el mundo está como está. Y ese planteamiento de Schopenhauer, que es un planteamiento de hace más de 150 años, él lo tomaba y lo veía como muy vigente. Luego mandó a conseguir las obras de Schopenhauer en alemán, tenía las obras de Schopenhauer ahí, seguía leyéndola. Y la otra lectura que él hacía a la vez era a Fernando Pessoa. Era su lectura preferida, ¿no? Como sus 2 libros de cabecera, ya al final de su vida, eran esos 2 autores, Schopenhauer y Pessoa. Hasta recuerdo que el último libro que él me regaló en la vida, antes de morir, fue las obras completas de Pessoa en portugués y en español, una edición muy hermosa, muy grande, que ya no la tengo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero ahí estaba como su gran poeta y su gran pensador, Schopenhauer, y él estaba un poquito alejado del cristianismo. Su pensamiento estaba más por ese lado, por el lado de Schopenhauer, que Schopenhauer le gustaba como una especie de budismo pesimista, ¿no? Ese era el amor de Schopenhauer. Y la muerte de José Manuel nos cogió a todos como de sorpresa, pero yo creo que como murió José Manuel, fue una muerte absolutamente hermosa, porque nosotros conversamos mucho en la tertulia. Él me decía, Gustavo, yo no quiero tener una vida vegetal, que yo quede por allá tirado y que me tengan que mover para todos lados, de un lado para otro. Un amigo nos dio el nombre de una pastilla que uno se tomaba y se moría en 1 minuto, en 3 minutos, y moría como... Bueno. ¿Y contempló esa posibilidad? Y él contempló esa posibilidad. Él apuntaba la pastillita.
yo no quiero, y él lo que más miedo le daba era quedar por ahí inválido, en una silla de ruedas, era el miedo, el pavor. ¿Cómo murió José Manuel? Yo me acuerdo que yo le preguntaba a Clarita, bueno, Clarita, ¿cómo fueron pues estos momentos anteriores a su muerte? Entonces ella decía, un día amaneció José Manuel, a las 7:30 de la mañana le dijo a Clarita, Clarita, deme un aguardiente. Entonces Clarita le dio el aguardiente. Al ratico le dijo, llamó a Clarita y le dijo, dame otro. Entonces ahí mismo Clarita se alarmó y dijo, no, esto debe estar muy raro. Si me está pidiendo otro aguardiente a las 7:00 de la mañana, es que está muy mal. Entonces se fueron a buscar un médico y como a las 3 de la tarde, bueno, ahí mismo lo llevan para el hospital, dijeron, no, él está muy mal del corazón. Logramos hablar, los médicos dijeron, bueno, le vamos a dar 5 minutos a cada persona para que hable con él. Entonces yo hablé 5 minutos, Clarita de las últimas palabras que le dijo fue, Clarita, acuérdese que siempre la quise, la quiero y la querré. Pero así, palabritas así. Me decían los médicos, no agoten a José Manuel, no se pongan a preguntarle cosas, ni lo traten de hablar lo más poquito para que él no se vaya a agotar. Entonces, a mí me preguntó por cómo estaba el chucito de libros que está al frente de Antioquia, que si había muchas huelgas, que si estaba muy dura la cosa. Vea, se nos dañó el encuentrico que íbamos a hacer mañana. Mirá, él estaba todo lleno de esas cosas que le ponen para echarle oxígeno y suero. Pero simple como siempre. No se ponía a especular sobre temas de la muerte, sobre el amor, no. Las cosas puntuales. Y llegó un momento, después de que hablamos 5 minutos, ya luego ya nos dijeron, José Manuel no puede recibir a nadie, José Manuel, y se fue muriendo, una muerte bonita, él se fue muriendo del corazón, se lo fue llevando el corazón, pero murió como él quería, en su ley. Con esta serie de programas y documentales y con este especial concluimos este recorrido por la vida, por la obra, por los aportes literarios y poéticos de José Manuel Arango. A ustedes un agradecimiento muy especial, agradecimiento también a todas las personas que aportaron a la realización de esta serie de programas comunitarios, a las instituciones, a las entidades que también han ayudado a enaltecer, a homenajear en estos 10 años desde el fallecimiento de nuestro poeta carmelitano José Manuel Arango. Ustedes también un agradecimiento por estar compartiendo con nosotros esta gran visibilización comunitaria, esta producción audiovisual para seguir valorando lo que tenemos. A veces veo en mis manos las manos de mi padre y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca, quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él repitiéndose, soy el que vuelve. Cara detenida de mi padre bajo la piel, sobre los huesos de mi cara.
A veces veo en mis manos las manos de mi padre y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca, quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él, repitiéndose, soy el que vuelve. Cara detenida de mi padre bajo la piel, sobre los huesos de mi cara.